Mientras su casa estaba caída, ellas estaban auxiliando, ayudando al vecino, amamantando a su bebé, haciendo la olla comunitaria. Fue el primer barrio que fuimos y nos encontramos con eso y fue, listo, esto va para largo, tenemos que hacerlo en varios barrios. Vamos a salir adelante otra vez, el Pacífico. Estamos aquí en Esta es mi historia y este podcast que estamos haciendo con Manos Visibles en alianza con Esta es mi historia, que es una plataforma que ha visibilizado las narrativas chocuanas y que ahora en el terremoto quiere contar toda la gente que está haciendo cosas y esos liderazgos además jóvenes que están renovando, que están haciendo y que estaban ahí para reconstruir y que van a seguir reconstruyendo. Entonces yo quisiera que primero las personas que nos están viendo conocieran a Madeleine, una de nuestras grandes manos visibles. Cuenta quién es Madeleine. Hola, bueno, un gusto estar aquí, Paula. Gracias por la invitación, no solo a mí, sino a Creciendo con Mamá. Yo soy Madeleine Saavedra, soy psicóloga, es participante del DALE 2023 y cofundadora de Creciendo con Mamá. Bueno, y Madeleine, ¿qué es Creciendo con Mamá? Creciendo con Mamá es una fundación que nace hace 6 años. Nosotras somos psicólogas, las fundadoras, y nace de una pregunta, ¿sí? En nuestra formación como psicólogas preguntándonos, bueno, la salud mental, ¿qué? Y en medio de nuestra comunidad ver tantas problemáticas, tantas necesidades, y nosotras nos preguntamos, pues, todos hablan que después de los 5 años es cuando inician a pasar y a suceder las afectaciones en salud mental de las personas, y nosotras dijimos, no, pero algo debe pasar antes, ¿sí? Además que nuestra historia de nuestras madres, de nuestra abuela, la fuimos reconociendo y la fuimos historizando, y entonces dijimos, esto va más allá. Hay algo que está atrás. Durante nos gestaron, historia de nuestras madres, 12 hijos y afectaciones, y así es como nace Creciendo con Mamá. Primeramente nos pensábamos la salud mental de las madres, de las mujeres que deciden gestar, y a lo largo del ejercicio de conocer, de untarnos, de llegar a las comunidades, nos dimos cuenta que no solamente era la salud mental de quienes decidían gestar, sino de quienes no deciden gestar, y también algo súper importante, de quienes gestan siendo menores de edad, quienes quedan embarazadas antes de cumplir sus 15 años, 13 años, y es cuando hoy en día podemos decir que Creciendo con Mamá trabajamos y defendemos los derechos sexuales y reproductivos. Hablamos de qué es eso de sexualidad, qué es eso de reproducirnos, y hablamos de salud mental perinatal, que es la salud mental de las mujeres durante su embarazo, parto y posparto. Madeleine, acaba de pasar un terremoto hace 9, 10, serán 15 días en este Chocó que fue el epicentro. ¿Cómo viviste como persona y como líder este terremoto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo viviste y qué decisiones tomaste también después de este hecho? Paula, este terremoto de verdad que lo viví muy angustiante, ¿sí? Porque lo primero que pensé fue en mis cercanos. ¿Cómo estarán? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está? ¿Qué sucedió? Sí, porque la primera preocupación, que eso lo reconocíamos ayer en un ejercicio también con Manos Visibles, es que pensamos en el otro. ¿Cómo está el otro? ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi compañera? ¿Cómo está mi familiar? Y así fue como yo viví de primera mano el sismo, pensando en el otro. Y cuando ya llego a las comunidades, con un ejercicio que realizamos en Creciendo con Mamá, de llegar a cada barrio afectado, fue mucho más fuerte los sentimientos, muchos sentimientos encontrados. Encontrarnos uno con personas muy afectadas, otras con niñas que ya habíamos trabajado y habíamos participado en alguno de nuestros proyectos, y escucharlas desde cada una de su experiencia fue bastante emocionante, no solo para ayudar a resolver, sino pensar qué vamos a hacer, qué podemos hacer como Creciendo con Mamá, qué puedo hacer yo como líder en este proceso para que esta situación no solamente genere un efecto negativo, sino también qué podemos hacer positivamente por las comunidades y las personas que fueron afectadas. Entonces, Madeleine, yo quiero preguntarte cuál fue el foco apenas, teniendo en cuenta lo que trabaja Creciendo con Mamá, toda la mirada que ustedes tienen de la salud sexual y reproductiva de las madres gestantes, de esos primeros 5 años de vida. ¿Cuál fue el enfoque y qué decidieron ustedes asumir después del terremoto para ayudar?
nuestro foco fueron las mujeres embarazadas, ¿sí? Dijimos, vamos a atender a las mujeres que están gestando, a las mamás cabezas de familia, ¿sí? Que son las que sostienen siempre el territorio y nos sostienen a todos. Y eso fue lo que hicimos, llegamos a buscar a las mamás, a los diferentes barrios y conocer cómo ellas estaban viviendo esa experiencia y nos encontramos pues con algo que no es inusual. Mientras su casa estaba caída, ellas estaban auxiliando, ayudando al vecino, amamantando a su bebé, haciendo la olla comunitaria y eso fue como, bueno, fue el primer barrio que fuimos y nos encontramos con eso y fue, listo, esto va para largo, tenemos que hacerlo en varios barrios. Y pues en medio del ejercicio fuimos reconociendo historias, fuimos reconociendo personajes, fuimos reconociendo nuestras propias vivencias, ¿sí? Y dándole un sentido mucho más grande a lo que es creciendo con mamá y decirnos, esto es necesario atender a las mujeres que están embarazadas. Uno de nuestros ejercicios también fue ir al hospital. Fue nuestra primera tarea, ir al hospital y allá nos encontramos con un número de mujeres angustiadas y que el servicio médico no sabía qué decirles. Y con nuestra visita simplemente fue sentarnos y escucharlas y la calma volvió a esas mujeres gestantes, a esas mujeres que acaban de dar a luz, mujeres que el día del terremoto dieron a luz y estaban preocupadas y angustiadas. Entonces esa fue nuestra primera acción. Mujeres embarazadas, mujeres lactando, madres cabezas de familia. Mi querida Madeleine, claro, esa acción de ustedes, cómo impacta la vida de tantos bebés chocuanos que nacieron y que necesitábamos que sus mamás de alguna manera manejaran ese estrés, porque ustedes saben el impacto que ese estrés y mucho más después de un terremoto tiene en la vida de ese bono demográfico que tiene el país, porque el Chocó es el gran bono demográfico de este país. Entonces la acción que ustedes están haciendo es fundamental y yo quisiera como profundizar en esto, pero fuera de eso, ahora hablemos del post-terremoto, ¿no? Donde ustedes siguen acompañando a esas mujeres, pero al mismo tiempo también ustedes nos acaban de hacer una propuesta que vamos a empezar a implementar y es la prevención del embarazo adolescente. Yo quisiera profundizar contigo en eso. Bueno, es claro, como lo decías, Paula, al llegar a las comunidades y a los barrios nos encontramos no solo con la idea que nosotras nos pensamos antes, sino lo que realmente se estaba viviendo en cada barrio. Y una de esas situaciones es quiénes están gestando en Quibdó. Las adolescentes, los jóvenes, los niños son los que están alrededor de esta práctica o de este ejercicio de maternar, de ser madres. Y entonces ahí surgieron un montón más de preguntas, ¿sí? Y no solamente preguntas, sino también surgieron otras problemáticas que acompañan todo el tiempo nuestro territorio y que el terremoto las movilizó, ¿sí? Las removió, las agrietó y nosotras fuimos testigos de esas necesidades y de esas problemáticas. Y una de ellas era la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Quiénes están gestando, quiénes son las madres de Quibdó en los últimos años. Vimos muchas adolescentes embarazadas, muchas jóvenes con bebés recién nacidos, historias que nos hicieron pensar, bueno, ¿y qué va a pasar después del terremoto? ¿Sí? Hemos atendido a las gestantes, hemos atendido a las lactantes, pero después, ¿qué va a pasar? En medio de un terremoto donde hay albergues, donde las mamás, sus casas se cayeron, donde están viviendo en otra casa, donde están durmiendo a la intemperie, ¿qué puede pasar con esos jóvenes y qué puede pasar con esa comunidad? Y es cuando dijimos, bueno, prevenir, porque no solamente es atender la situación que pasa en el momento, sino también lo que puede pasar a largo plazo o lo que puede desencadenar este movimiento de tierra y que remueve, como lo decíamos nosotras, emociones, sentires, heridas. Y es cuando decimos, bueno, vamos a trabajar con la salud sexual y reproductiva, porque para hablar de maternidades acompañadas y hablar de maternidades deseadas, primero tenemos que hablar sobre nuestra sexualidad y sobre nuestros derechos, ¿sí? Porque ahí es donde está el punto para poder decir, Madeleine gesta una maternidad deseada, no solamente en el deseo de ser madre, sino en el deseo de la autonomía de mi cuerpo, en el derecho de saber qué es mi cuerpo y qué es mi territorio, y poder así generar una sinergia en lo que es salud mental y demás. Tenemos cientos, miles, más de 200.000 jóvenes en el Chocó que van a quedarse sin escuela, sin que muchos ya estaban desescolarizados, hay que decirlo, pero que hay una gran mayoría
que todavía no sabemos cuándo van a estar habilitadas las escuelas y como todos hemos repetido, la conectividad del Chocó no permite que las clases virtuales sean, y en gran medida también el riesgo que ustedes ven es todos estos adolescentes y todos estos jóvenes sin nada que hacer, porque además lo que estamos viendo es que la mayoría de centros culturales y comunitarios están agrietados, se cayeron, es decir, ahí hay un riesgo también en la salud sexual y reproductiva. Quería profundizar contigo en eso. Lo que tú has dicho es cierto. Van a haber muchos jóvenes que van a estar desescolarizados y sin qué hacer. Sin qué hacer y en un ambiente que te da mucho para hacer, ¿sí? Pero ese hacer no es positivo, por decirlo de una forma. Entonces, lo que nosotras buscamos es educar de manera popular, ¿sí? A los jóvenes y las adolescentes sobre cómo cuidar su cuerpo. No solamente saber cómo cuidar su cuerpo, sino cómo atravesamos el territorio en nuestro cuerpo con esta situación. Es decir, hacer una analogía o una metodología que incluya el terremoto o el sismo en mi territorio y cómo eso atraviesa mi cuerpo, cómo eso pasa por mi cuerpo y cómo eso puede tener un efecto a largo plazo en mi vida adulta, en mi vida en 2 años, en 3 meses, en 4 meses. Y es así como deseamos e intentamos hacer esta escuela, y es conocer un poco cómo los jóvenes están viviendo, qué piensan ellos también, porque esta reflexión la hacemos nosotras aquí y puede ser que ellos estén pensando eso y mucho más. Entonces la idea es reconocer ellos cómo están viviendo, luego hacer un enlace y luego, listo, eso que tú estás viviendo y eso que hemos vivido varios, cómo atraviesa tu cuerpo, cómo se vive en tu cuerpo, qué miedo sientes, qué experiencias has vivido, cuáles son tus preocupaciones, ¿sí? Y poder acompañarlos de manera sincrónica y de manera, generar una sinergia que nos haga entender no solamente que esto es algo de Quibdó, de las estructuras de Quibdó, sino que es algo que va a permear nuestra juventud y nuestra adolescencia, no solo en salud mental, sino también en la decisión de nuestro cuerpo. Claro que sí, y ahí, Madeleine, tú entras también a anticipar otra fase, ¿no? Ustedes han estado además con equipos médicos acompañando a las madres gestantes, llevando mercados a los barrios. Andreisa Anaya, miembro de nuestro equipo, estuvo con ustedes el fin de semana pasado y quedó absolutamente enamorada de su gestión, de su amor, de su entrega. Entonces, primero, muchísimas gracias, porque todos lo vivimos a través de ella, y qué honor ver estas manos visibles, además pensando en otras mujeres, en los nuevos niños que vienen a acompañarlos en todo esto. Y desde ya además anticipando ya ese post-terremoto, cuando se reduzca un poco la visibilidad en esta próxima semana, pues cuál es la realidad que queremos y cuál es el futuro que anhelamos y que necesitamos construir con acciones sistémicas y muy enfocadas ahora. Entonces, primero, muchas gracias por eso. Cuéntame qué sueñas, qué sigue para ti también, ¿no? Como el sueño del Chocó que vamos a levantar, que también sabíamos que tenía muchas, ¿no? Que ya había muchas cosas por caerse, que lo que pasa es que este temblor tan fuerte y este terremoto hizo que se cayeran, pero que ahí también hay una oportunidad de levantar diferente, que este terremoto sea una oportunidad también para visibilizar mucho de lo que ustedes están haciendo, pero incluso darse cuenta de toda una comunidad que las necesita mucho, incluso mucho más grandes, pero que esa grandeza ya está. Entonces, ¿cuáles son también, qué sigue para Madeleine y para Creciendo con Mamá? ¿O cuáles son los sueños de Madeleine y de Creciendo con Mamá en estos próximos meses? Bueno, es una pregunta que me pone a pensar mucho. La verdad me deja pensando mucho porque, como lo mencioné al principio, yo desde el lunes estoy pensando en cómo ayudar al otro, qué hacer por mi vecina, qué hacer por las comunidades, pero no había pensado qué es de mí, qué sigue de mí. Entonces, ahora mismo pienso como es un ejercicio colectivo entre lo que voy a hacer y lo que quiero hacer con los demás y eso cómo me alimenta, ¿sí? Y lo que continúa para Creciendo con Mamá es fortalecer lo que ya iniciamos, ¿sí? Esas brigadas, esas historias, esas personas, esas mamás, esos adolescentes que ya escuchamos sus historias y sus necesidades, ahora atenderlas, porque no solamente es atenderla con una donación, sino también con un tiempo de escucha, con un acceso a información, con una educación que es popular, que integra nuestras prácticas culturales y nuestras costumbres. Eso es lo que sigue para Creciendo con Mamá, ¿sí? Que esas historias que escuchamos no se queden solo en historias,
sino que se construya también un sueño. Y ese sueño alimenta el sueño mío y el sueño de Creciendo con Mamá, que será seguir trabajando y seguir fortaleciendo y seguir reconociendo, porque es importante estos temas de Creciendo con Mamá, que no es una cosa o no es un tema de banal, no es un tema que pasa desapercibido, sino que es un tema que nos constituye a todos. Tú lo decías ahora, son los niños que nacieron y cómo nace ese niño y cómo esa madre cuida a ese niño en esos primeros días, cuando su casa se ha caído. ¿Qué efecto tendrá? Entonces, eso es lo que se viene para Creciendo con Mamá en los próximos días, en los próximos meses, seguir trabajando y con la convicción de que se puede, ¿sí? De que los sueños se pueden lograr y que a veces las circunstancias nos muestran como no se puede decir. De primera mano uno diría, bueno, el terremoto no se puede hacer nada. Pero mira también cómo nos ha mostrado este terremoto que aún con las grietas, aún con las calles partidas, aún con los corazones arrugados, estamos trabajando, estamos unidos, confiar. Eso creo que también es algo súper importante que se queda. Confiar en mi vecina, confiar en mi gente negra, eso es tan importante y que sigamos unidos. Pero además tanta gente en el país, que no es solo la gente negra, ¿no? Sí. Ustedes han recibido ayudas de muchas sí. personas y eso es clave, ¿no? Porque en gran medida hemos crecido con la idea de que Colombia no... Y esa otra Colombia, esas otras personas de otras razas nos han acompañado y creo que eso hay que profundizarlo. Sí, también es importante de cómo conectar con otros, ¿sí? Un sueño no se cumple quizás solita, sino también conectando con otras personas y haciendo de esas quizás diferencias una fuerza, una unión con un objetivo. Y eso es lo que también nos ha fortalecido en medio de todo este sismo y es poder contar con personas de afuera que confían en lo que hacemos y se unen y hacemos cadena. Eso también es bastante importante y créanme que eso es lo que nos ha dado la fuerza para sostener y para seguir creando y para seguir creando incluso esta alianza para poder continuar y poder llegar a estas comunidades. Bueno, mi querida Madeleine, muchísimas gracias por compartir, por sacar este tiempo para reflexionar, porque yo sé que ustedes todas desde las 4 o 5 de la mañana están mirando cómo ayudar, cómo servir, pero también nos parece muy importante que el país conozca con Esta es mi historia todos estos liderazgos que están accionando transformaciones, visionarios, profundos, conceptuales. Esa es parte de la oportunidad que tenemos en esta crisis ante un país que muchas veces nos subvalora, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu liderazgo y a todas las personas que nos están viendo, hay que seguir creciendo con mamá y a Madeleine porque estos liderazgos, en este país los necesitamos y hay que seguirlos y hay que acompañarnos y no hay que olvidarse del terremoto, pero además, más allá de una tragedia, hay que seguir acompañando a los liderazgos del Chocó. Muchas gracias.